Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos en Urus Radio. Como dice nuestro eslogan, una estación para compartir. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Escondido, en el estado norteamericano de California. Me encuentro por acá saludándolos a todos ustedes en esta transmisión completamente en vivo. Igual aprovecho para enviar un cariñoso saludo a la licenciada Doris, que se encuentra en la Ciudad de México. Ella está ahorita atendiendo el chat de nuestra transmisión. Un saludo para ella. Y bueno, me encuentro con buenos amigos reunidos que precisamente antes de comenzar esta transmisión, pues hemos estado platicando acerca de esas pláticas que hemos comentado varias veces, que son muy amenas, que son muy entretenidas, pláticas de nuestra historia. Estuvimos hace unos minutos platicando de ese misterio que estamos esperando todos los historiadores, que se descubra el túnel que se encontró debajo de la pirámide de Quetzalcóatl en Teotihuacán. En fin, hemos estado platicando varias cosas muy interesantes. Somos mexicanos, aunque estamos en este momento en los Estados Unidos, pero sentimos ese arraigo, ese cariño por nuestra historia, por todo lo que nos identifica pues como mexicanos. Entonces, pues no tenemos acceso ahorita a todo el equipo de Urus Radio, pero sí me gustaría hacer algunos comentarios de algunos mensajes que hemos leído. Queremos agradecer a todos ustedes que nos escuchen, que nos envíen sus opiniones. Y bueno, hemos tenido opiniones muy favorables acerca de las transmisiones. Muchas gracias a todos ustedes por esos comentarios. Y nos han hecho varias preguntas, nos han sugerido temas. Pero recuerdo uno en particular, de hecho les comento, estoy transmitiendo por un aparato celular, entonces no tengo acceso a la demás información del programa, pero recuerdo que había uno donde nos compartían un artículo hablando sobre Benito Juárez, y sobre todo, y bueno, les repito, no recuerdo ahorita el nombre de quien nos hace el comentario, y nos pregunta nuestra opinión. Leímos el artículo y vimos que pues tiene pues el ya tan llevado y traído asunto del Tratado Mailén-Ocampo. Esto es uno de los argumentos más usados en contra de Benito Juárez. Esta es una opinión completamente personal. Las personas que normalmente atacan a Benito Juárez a raíz del Tratado de Mailén-Ocampo, pues se les olvida que hay otro tratado, que fue el Almonte, del cual estaremos platicando en unos programas más. Y que el Mailén-Ocampo pues nunca se llevó a cabo, pero el Almonte sí se llevó a cabo, ¿sí? Porque sí le entregaron a un príncipe europeo al país entero. Pero bueno, yo creo que si queremos criticar a Benito Juárez, hay mucha tela de dónde cortar. Recuerden que uno de los eslogans de Urus Radio es que queremos quitarle el bronce a las estatuas y convertir a los héroes, esos héroes intocables, e igual a esos villanos intocables, en seres humanos de carne y hueso que cometieron aciertos y también cometieron errores. Y Benito Juárez, aunque es una personalidad muy importante en la historia de México, también cometió errores. Sí, claro que sí, era un ser humano. Como también esos terribles villanos de nuestra historia también tuvieron aciertos. Y aquí en Urus Radio los hemos comentado desde nuestro muy particular punto de vista con todos ustedes. Por ejemplo, simplemente por ejemplo, si queremos criticar a Benito Juárez, pues sería interesante, ¿no?, abordar el tema de por qué, después de la caída de Chapultepec, el 13 de septiembre del 47, cuando Santana sale huyendo de la Ciudad de México, cuando fue derrotado del ejército mexicano por las fuerzas de invasión de los norteamericanos, Santana llama a la rebelión de todo el país y dice que vamos a seguir peleando y que no nos vamos a rendir ante los norteamericanos. Y vamos a seguir peleando en todos los rincones del país. Y decide organizar la guerrilla, ¿sí?, en contra de los Estados Unidos. Y de pronto Santana va hacia Oaxaca, que en ese momento el gobernador del estado de Oaxaca era Benito Juárez, ¿sí? Y cuando él intenta ingresar al territorio de Oaxaca, Benito Juárez se niega y le prohíbe la entrada al territorio de Oaxaca o al estado de Oaxaca. Y Benito Juárez declara la imparcialidad ante la invasión norteamericana a México. Entonces, podemos decir, ¿qué hizo Juárez?
cuando estaba llamando o se estaba llamando a la rebelión, y Juárez dice, yo no me meto. Eso pudiéramos considerarlo también como una traición a la patria. Pero de eso no se habla. Siempre nos vamos a hablar del Magdaleno Ocampo para esto y del Magdaleno Ocampo para lo otro. Cuando les digo, tanto los grandes próceres como los grandes villanos tuvieron sus aciertos y tuvieron sus errores. Y eso es lo que pretendemos hacer aquí en Urus Radio, platicar de todo este tipo de detalles, ¿sí? Pero bueno, entremos en el tema. Estos temas que ahorita mencionamos los vamos a ver dentro de unos programas, o los vamos a escuchar dentro de unos programas con todos ustedes, los vamos a compartir y hablaremos de esas mentiras en la historia de México. Pero bueno, abordemos el tema de hoy y estábamos hablando de la etapa de nuestra independencia. Ya estamos en la etapa de la independencia y hay muchas mentiras, ¿sí?, dentro de esta etapa de la independencia que vale la pena mencionar. Una de ellas, tan llevada y traída, no lo podemos negar, que realmente no se puede afirmar, no tenemos las pruebas concretas, ¿sí?, para poder hablar de la existencia de ese personaje, Juan José Martínez, llamado el Pípila. El Pípila dicen muchos que porque él era un poco güero y lleno de pecas, como son los huevos de los guajolotes, y que a los guajolotes les dicen pípilos. Entonces, él, como era pecoso, ¿sí?, un poco agüerado y pecoso, le decían el Pípila, porque según esto parecía un huevo de guajolote. Entonces, por eso se le queda ese apodo. Él, según la tradición, él era un minero que trabajaba en Guanajuato, se une a las fuerzas de Hidalgo, y cuando Hidalgo estaba, las fuerzas de Hidalgo, en aquel octubre de 1810, tenían rodeada la Alhóndiga de Granaditas, de pronto, dice la historia, que este hombre se acerca a Miguel Hidalgo y le dice que él puede acercarse a la puerta de la Alhóndiga de Granaditas e incendiarla, poniendo brea ahí sobre la puerta. Y cuando le preguntan que cómo le va a hacer, porque adentro estaban muy bien armados y nadie se podía acercar, él dice que se va a poner una losa en la espalda para evitar las balas de los españoles. Y efectivamente hemos visto cuántas veces la imagen de este hombre con una gran losa en la espalda, que sabemos que una losa de ese tamaño no lo hubiera cargado así de fácil, Pero bueno, tenemos estatuas, monumentos, estampitas, etcétera, que hablan de esa proeza. La verdad, lo cierto, es que nunca se ha podido comprobar esa historia. Don Lucas Alamán, ese historiador y gran personaje de la primera mitad del siglo XIX, él, recordemos que era muy amigo de Miguel Hidalgo, ¿sí? A pesar de que, si queremos conocer la antihistoria de Hidalgo, hay que consultar a Lucas Alamán, y eso que eran buenos amigos, Es más, recordemos que Miguel Hidalgo, antes de la batalla, da la orden de que la única casa que no sea tocada en la batalla sea la casa de Lucas Alamán, porque les repito, tenían amistad ellos dos. Y Lucas Alamán se da el gusto de sacar una silla al balcón de su casa y sentarse en el balcón a ver la batalla de la Alhóndiga de Granaditas, como si estuviera actualmente en el cine, sentado viendo una batalla, porque sabía que la única casa que no iban a tocar era la de él. Entonces, él es el que narra y dice, pero la casa de Lucas Alamán estaba del otro lado de la Alhóndiga, él no ve la acción directamente de la quema de la puerta, pero él sí dice que la puerta fue incendiada. Eso es un hecho. Para que los insurgentes pudieran entrar, tuvieron que incendiar la puerta y algo tuvieron que hacer para cubrirse de las balas de los españoles. Insisto, Lucas Alamán no lo refiere porque no lo alcanzaba a ver, estaba del otro lado de la calle. Pero bueno, algo sucedió y el chiste es que sí se pudo tirar la puerta, entraron los insurgentes y sabemos la gran matanza que hicieron. Entonces, hablar del Pípila es algo complicado. ¿Por qué mencionarlo entonces? ¿Dónde surge la idea del Pípila? Esto surge ya posterior a la época juarista, sobre todo en la época porfirista, cuando muchos mitos de la historia, muchos mitos se consolidan. Estamos hablando, por ejemplo, de los niños héroes, varios mitos de la historia que después igual iremos comentando,
que no tienen una solidez, pues. Pero entonces, hay que hacer aquí una mención. Y esto duele mucho decirlo. Yo como mexicano me duele tener que afirmarlo. Pero quien realmente comienza a consolidar la historia de México es Maximiliano de Habsburgo, ¿sí? Que llega aquí con los invasores franceses, que son los que lo ponen en el poder en México, que lo traen los conservadores. Bueno, digo aquí, de pronto me siento que estoy en México y ahorita no estoy en el país, pero bueno, allá en México. Pero cuando Maximiliano llega a México, es lo que dice, ¿y dónde están los héroes? ¿Y dónde están los próceres? Como lo decíamos en el programa pasado, ellos venían de grandes familias con muchos héroes de guerra, de batallas, etcétera, y tenían estatuas y cuadros y todo alrededor de toda su historia. Y él llega a México y se da cuenta de que no hay absolutamente nada. ¿Sí? No hay nada. A pesar de que Benito Juárez ya había dado una orden, ¿sí? Si mal no recuerdo, no es cierto, me estoy equivocando. La orden la da después, cuando corren a Maximiliano, fusilan a Maximiliano. Sí, corrijo. Esta orden la da Benito Juárez después de Maximiliano, que da la orden de que todas las calles principales de todas las ciudades del país tienen por fuerza que llevar el nombre, ¿sí?, de próceres de la independencia. Por eso ustedes van a cualquier ciudad principal de México y en el centro está la calle de Hidalgo, está la calle de Morelos, o está la calle de Aldama, y posteriormente ya Porfirio Díaz dio la orden de que también se pusieran los nombres de la época de la Reforma. Por eso, si ustedes van a Monterrey, van a Guadalajara, van, etcétera, las calles principales, Morelia, la calle principal es Francisco y Madero, ¿sí? En Guadalajara la calle principal es Hidalgo, etcétera, porque son órdenes que se han dado por diferentes presidentes para buscar una identidad. Maximiliano, lo hemos comentado aquí en Uru Radio, Maximiliano fue el primero que dio el grito que ahora, cada 15 de septiembre tenemos que ver todos los mexicanos y cómo sale el presidente al balcón. El primero que lo hizo fue Maximiliano, ¿sí? Y él nos deja esa herencia. Es más, tantas cosas que nos deja Maximiliano, les voy a comentar una que es muy trivial, pero que la dejó Maximiliano. La costumbre de poner un arbolito de Navidad, eso lo trajo Maximiliano también a México. ¿Por qué? Porque ellos acostumbraban a hacerlo en Europa. Entonces Carlota, cuando se acercaron las fiestas de Navidad, dijo, vamos a poner un árbol, y en México dijeron, ¿qué es eso? Entonces trajeron un pino, lo adornaron, y como todo mundo quería parecerse, o bueno, la corte se quería parecer a los emperadores, en sus casas empezaron a poner arbolitos. Después de que ya se van los franceses, esa tradición se corta, pues, pero algunos que todavía extrañaban al emperador, en honor al emperador Maximiliano, volvieron a poner los arbolitos de Navidad. Y ahorita, ¿qué casa hay en México donde no se coloque un arbolito de Navidad? ¿Sí? Sin pensar que esa tradición la llevó Maximiliano al país. Cosas increíbles, ¿no? Realmente el pensar que quien nos viene a reforzar la identidad es Maximiliano, y a lo mejor van a decir, oiga, profe, ya se nos está volviendo conservador porque está hablando muy bien de Maximiliano. No, aquí no es hablar de conservadores o liberales o ponernos una camiseta u otra, sino decir la historia como es, ¿sí? Benito Juárez, es cierto, no fue tan bueno como se dice, y tampoco Maximiliano fue tan malo como se dice. Creo que cada quien los ha puesto en su lugar, la historia los ha ido poniendo a cada uno en su lugar. Pero bueno, regresamos a la época de la independencia. Esto hay que dejarlo bien claro, porque el programa pasado hablamos de todos los que pudieron haber sido padres de la patria. Y hablamos desde Fray Melchor de Talamantes, Francisco Primo de Verdad, luego Miguel Hidalgo, y dijimos que el primero que le da identidad al país, que piensa ya en un país, que no está pensando en la autonomía bajo un rey, sino en que tengamos una república, que hay una democracia, pues fue José María Morelos, ¿sí? Y que él en sí sería el padre realmente de la patria. Pero se nos olvida que hubo otro que tuvo la oportunidad de ser el padre de la patria, e increíblemente fue ese mariscal español que fue el que derrotó a Morelos, fue el que consiguió que lo fusilaran, y que después fue virrey de la Nueva España, Félix María Calleja. A Félix María Calleja también le dijeron que estaba la gran oportunidad de independizar el virreinato,
Y cuando él estaba a punto de aceptar, se enteran las autoridades españolas y lo quitan de virrey y se lo llevan a España. Pero estuvo a punto el mismo Félix María Calleja de ser el padre de la patria. Y bueno, posteriormente tendríamos ya una debacle y hablamos de que Vicente Guerrero estaba metido allá en la sierra, Guadalupe Victoria se había escondido allá en Veracruz, en una montaña, y estaba metido en una cueva y solamente salía de vez en cuando, todo andrajoso, harapiento, toda con la barba crecida. Era un vagabundo Guadalupe Victoria, que un tiempo después sería el primer presidente de México. Y allá fueron a decirle, es que ya se va a realizar la independencia. De allá lo fueron a sacar, donde él estaba escondido, ¿sí? Epiléptico, enfermo, en fin. Otra de las mentiras que vemos en nuestra historia es esa imagen de Guerrero, Vicente Guerrero, que fue el que consolidó, ¿sí?, la independencia junto con Agustín de Iturbide. ¿Cuál es la mentira en Vicente Guerrero? ¿Sí? Y aquí les va. Nosotros somos un pueblo mestizo. Si vamos a considerar a Vicente Guerrero como el padre de la patria o el consolidador de nuestra independencia, tenemos que aceptar algo. Vicente Guerrero era negro. Era de raza negra, a pesar de que en las pinturas nos lo pintan medio blanquito, así como morenito o poquito, ¿no? Como para que no nos sintamos mal, y lo ponen así de pelo chino, pero un pelo chino muy europeo, un pelo como ondulado. No, el señor tenía el pelo chino por completo, los labios gruesos y era de origen negro. Entonces, si queremos ver a Guerrero, lo tenemos que ver como es. ¿Por qué? Ya lo hemos comentado aquí. Siempre hablamos de que como mestizos venimos de dos corrientes, la corriente española y la corriente indígena. Y siempre se nos olvida que tenemos una tercera corriente, que es la corriente negra, y que tenemos muchos negros que fueron esclavos y que se escondieron allá en Guerrero, y que tenemos raza negra, y siempre lo digo, cuando hablo o menciono el adjetivo negro, no lo digo peyorativamente, ¿sí? Ya platicamos de la rebelión de Yanga en Veracruz y sabemos que había comunidades muy importantes negras y hasta el día de hoy tenemos comunidades negras. Cuando Vicente Guerrero entra a la Ciudad de México junto con el ejército trigarante, entra con un grupo que para él era la élite de su ejército, que eran llamados los pintos. Y los pintos porque era gente negra con pequeñas manchas en la piel. Y se piensa, pues, que estas manchas eran a raíz de una enfermedad o eran manchas solares, que en el caso de ellos no se hacían más oscuras porque su piel era negra, sino se hacían más claras. Y era gente que, según las crónicas de la época, era mal vista. Los pintos se les consideraba como una gente enferma de la piel y le provocaba como repulsión a la gente. Pues Vicente Guerrero entra con el ejército trigarante, ¿sí? Entra con su ejército o con su batallón de pintos. Y la gente los veía raros. Esa gente que venía del virreinato, que venía de los abanicos, que venía de los sombreros de copa y de los bastones, de pronto veía gente desarrapada con la piel manchada y de origen negro y decían, ¿estos nos liberaron? ¿Estos nos están haciendo independientes? Claro que no. Aquí entró nuestro racismo. Ese racismo que ya veníamos heredando y que cómo íbamos a aceptar que ellos fueran los héroes de la independencia. Entonces no nos extraña, ni tantito, que Agustín de Iturbide, que era un criollo, era hijo de españoles, era alto, espigado, blanco, muy bien parecido según la época, pues simplemente, y vamos, aquí va un comentario de rebote, Agustín de Iturbide le paga a un sargento que estaba bajo sus órdenes. Este sargento se llamaba Pío Marcha y lo convence para que vaya con la tropa y la tropa de pronto corra y llegue a la casa de Agustín de Iturbide y empiece a gritar, ¡viva Agustín de Iturbide, emperador de México! Y después, sí, ya que lo hizo, sale Agustín de Iturbide al balcón y dice, el pueblo me aclama. Simplemente porque les pagó y Agustín de Iturbide se convierte en el primer emperador de México. Pero vamos, ¿qué era México en ese tiempo? Así como podemos hablar muy mal de Agustín de Iturbide, de que logra la independencia únicamente para hacerse emperador y seguir la fórmula de los españoles, pero también hubo cosas buenas en el tiempo que estuvo Agustín de Iturbide. Por ejemplo, nunca en la historia hemos tenido tanto territorio
como la época de Agustín de Iturbide, y pudimos tener más. En ese tiempo, el virreinato de la Nueva España llegaba hasta Nicaragua, ¿sí? Y bueno, 2 millones de kilómetros de lo que ahora son los Estados Unidos pertenecían al virreinato, pero inclusive Agustín de Iturbide decide comprar barcos de guerra. Esto no se había hecho. ¿Por qué comprar barcos de guerra? Para invadir la isla de Cuba. El plan de Agustín de Iturbide era invadir Cuba y correr a los españoles de ahí, posteriormente invadir la República Dominicana y después Puerto Rico, correr a los españoles y que estas islas que están en el Golfo de México, en la zona del Golfo de México, se anexaran al territorio del Imperio Mexicano. Ese era el plan de Agustín de Iturbide, hacer crecer el imperio, que realmente se sintiera como tal, como un gran imperio, el Imperio Mexicano. Entonces, las ideas de Iturbide pues no estaban tan descabelladas. Lo que pasa es que no teníamos un solo centavo en el país. Veníamos de una guerra de 11 años, una guerra que nos desangró. No teníamos autoridades civiles, las minas estaban inundadas, recordemos que México era un país minero, las minas estaban inundadas, los campos no estaban produciendo, estábamos en pobreza total en el país. Pero eso sí, Agustín de Iturbide hizo una gran ceremonia de coronación ahí en la Catedral Metropolitana y formó su corte y muchas veces estuvo más ocupado en diseñar un protocolo para la corte del Imperio Mexicano que solucionar los problemas económicos del país, los problemas económicos del imperio, y no había dinero que alcanzara. Entonces, pongámoslo a Iturbide en su justo lugar. En su justo lugar, fue un personaje ambicioso, sí, que quiso hacer crecer el imperio, es cierto, pero también es un personaje, sí, que se deja corromper por el lujo, que se deja corromper por los títulos nobiliarios, que está pensando ya en un heredero del trono, y que cosa curiosa, y aquí les va otro detalle, cosa curiosa, uno de los hijos de Agustín de Iturbide, ¿sí?, es a quien Maximiliano, cuando abdica al trono de México, se lo hereda al nieto de Agustín de Iturbide, ¿sí?, hijo de su hijo. Y uno dice, a ver, espérame, ¿cómo está eso? Sí, Maximiliano reconoce a Agustín de Iturbide como emperador. O sea, traen la misma línea, la línea conservadora, lo reconoce como tal. Y por ahí van a encontrar ustedes, la licenciada Doris nos hizo favor de subir un artículo donde un descendiente de este nieto de Agustín de Iturbide, al que le deja el trono de México, Maximiliano, pero lo sacan del país, se va a los Estados Unidos, después se va a Europa, y actualmente un descendiente que viene a ser ya como 5ª generación, vive en Australia, ¿sí? Y el artículo ahí está en Urus Radio, ustedes lo pueden consultar, vive en Australia, y él sigue diciendo que es el emperador de México, y todavía siendo Papa Benedicto XVI, el Papa anterior a Francisco, él se presentó en Ciudad del Vaticano y fue a visitar al Papa, y el Papa lo recibió como emperador de México. Estamos hablando de hace 5 años. Lo recibió como emperador de México. Y él iba con su traje militar como un emperador que ni siquiera sabe hablar español, vive actualmente en Australia. Pero vean cómo el clero, aclaro como siempre lo hago, no es hablar de la religión, respetamos todo tipo de creencias religiosas, pero una cosa es la religión y otra cosa es la iglesia. La iglesia al final de cuentas está manejada por seres humanos, ¿sí? Y aquí vemos cómo la iglesia sí reconoce a los emperadores, tanto a Agustín de Iturbide como a Maximiliano, y actualmente reconoce a este emperador que está en Australia. Y algún periodista le preguntó, bueno, ¿usted espera recuperar el trono de México? ¿Un día va a llegar a México y decir, yo soy el emperador de aquí? Dice que él no tiene ningún interés. Pero si han seguido esa línea de tradición para que llegue hasta él el mote de emperador, es que hay gente que lo respeta, es que hay gente que sí lo cree, que tenemos un emperador en México. Estas son de las grandes mentiras de nuestra historia. Se nos está yendo el tiempo, pero vamos a continuar comentando algunas cosas, ¿sí?, que son, creo yo, muy importantes. Agustín de Iturbide consolida el Imperio Mexicano. Para esto tuvo que entrar en pláticas
con Vicente Guerrero. Pero realmente, ¿qué fue lo que pasó ahí? Pasa esto, se empiezan a hacer algunas reuniones en la iglesia de la Profesa, ahí en la Ciudad de México, donde se dan cuenta de que sí es importante la independencia del país, y esto todo encabezado por un fraile, Matías de Monteagudo. Él reúne a varios de los principales criollos que estaban en la Ciudad de México y los convence de que se busque la independencia del país, ¿sí? Y lo que hacen es buscar a un personaje que sea atractivo para la gente. No iban a poner a un negro como Vicente Guerrero. Entonces llaman a un joven apuesto, a un joven militar que ya estaba retirado y que lo habían retirado de las armas por corrupto, y es al que ponen a encabezar este ejército que al final va a lograr la independencia. Él, para consolidarse, va a atacar a Vicente Guerrero al sur del país. Pero ¿qué sucede? Y esto hay que decirlo, y perdón, señores, si nos están escuchando y ustedes son imperialistas, perdón que se los digamos, pero es histórico. Vicente Guerrero le ganó todas las batallas a Agustín de Iturbide, e Iturbide iba con lo mejor del ejército virreinal, ¿sí? Y este Vicente Guerrero estaba haciéndole guerra de guerrillas allá en el sur, y no le pudo ganar ninguna Iturbide a Guerrero. Ahí había un gran general, Pedro Celestino Negrete, que desgraciadamente muere pocos días antes del abrazo de Acatempan. Fallece ese gran general mexicano, Pedro Celestino Negrete, en un enfrentamiento con las tropas de Iturbide. Pero Iturbide no la veía llegar, perdón por la expresión tan coloquial, pero no la veía llegar con Vicente Guerrero. Es entonces donde decide mandarle una serie de cartas para convencerlo de que mejor se unan y lograr la independencia. Se dan este famoso abrazo, ¿sí?, allá en Acatempan, y llegan a la Ciudad de México. Una noche antes, las fuerzas del ejército trigarante acampan en la hacienda del Rosario. Lo que actualmente los que conocen la Ciudad de México está en el norte de la ciudad, lo que conocemos como el Metro El Rosario. Bueno, curiosamente, y tenemos que decirlo, ¿sí?, quien pasa la noche con Agustín de Iturbide, la noche previa a la entrada del ejército trigarante, esto es el 26 de septiembre de 1821, es otro gran personaje de nuestra historia, la Güera Rodríguez. Ella pasa la noche con Agustín de Iturbide y en la mañana sale hacia la Ciudad de México a esperar el desfile del ejército trigarante, y no estamos mintiendo. Esto es parte de nuestra historia. Cuando el ejército trigarante va entrando, ¿sí?, hacia la ciudad, hacia el centro de la ciudad, Agustín de Iturbide desvía la columna entera del ejército trigarante, la desvía únicamente para pasar frente a la puerta, frente al balcón de la Güera Rodríguez. Así como Lucas Alamán se sentó en un balcón a ver la batalla de la Alhóndiga de Granaditas por orden de que Hidalgo había dicho que no se tocara su casa, pues el ejército trigarante, el que consolida nuestra independencia y nos convierte en país, ¿sí?, el que acaba con 300 años de colonizaje español en México, es desviado únicamente para que la Güera Rodríguez lo pueda ver desde su balcón. ¿Qué entendemos entonces? Que es un personaje trascendental en nuestra historia y que quizá tuvo muchísimo que ver en nuestra independencia. Pero como ya lo hemos comentado, ¿cómo puede nuestra historia decir es que le debemos gran parte de la independencia a la Güera Rodríguez, que se acostaba con un general español y con otro general español para en la cama y mediante sus atributos sacarles información a los generales, que después le pasaba por medio de un grupo secreto que se llamaba los Guadalupes, y le pasaba la información a Guerrero, y le pasaba la información a Morelos, etcétera, porque existía este grupo secreto, y tan existía que el mismo Guadalupe Victoria no se llamaba Guadalupe Victoria, se llamaba Manuel Félix Fernández, ¿sí? Y él decide, cuando ya se consolida y cuando va a ser el primer presidente, cambiarse de nombre, y se pone Guadalupe Victoria porque era la victoria de los Guadalupes. Así, de ese tamaño.
Entonces la historia como que nos la van cambiando un poquito, ¿no? Son cosas de las que no se habla y que cómo podemos rendirle tributo a esta mujer. No, como que nos veríamos mal. ¿Por qué? Porque quizá no entremos en detalles, pero ¿por qué no reconocer la labor tan grande que hizo la Güera Rodríguez para la conclusión de nuestra independencia? Y que ella quería ser independiente, a pesar de que ella era una criolla, que bueno, según las crónicas de Artemio de Valle Arizpe, dice que no había mujer más bella en todo el virreinato, sí que la Güera Rodríguez, María Anastasia Rodríguez. Es más, sabemos que el mismo Manuel Tolsá hizo una virgen, esculpió una virgen, y esa estatua o esa escultura está en La Profesa,